Listo. Acá entonces comenzamos. Si de pronto alguien puede pasarse por Twitch y decirme si se escucha bien, estaría perfecto porque acá ya arrancamos la primera clase de la escuela de rol en casa. Mientras alguien me pueda avisar si el audio también está bien allí, que es que he tenido ciertos inconvenientes algunas veces, voy comentándoles un poco el asunto de esto. Entonces, primero que todo, bienvenidos y bienvenidas a las personas que están viendo en este momento, que están participando de la transmisión en vivo, que están participando en Twitch o que van a participar en Twitch. Ah, excelente, gracias por confirmarme que se está escuchando bien. Y a las personas que están directamente en el Discord. ¿Cuál es la idea con esto? Antes de arrancar a contarles un poco el concepto, en Discord las personas que estén van a ser como los alumnos que van a participar, así que voy a estar muy pendiente de sus comentarios, incluso los voy a estar proyectando en la transmisión en Twitch para poder ir respondiendo algunas de sus dudas. La idea de grabarlo en Twitch es que quede después el video, lo pueda descargar y subirlo a YouTube. Yo sé que muchas personas no tienen el horario específico para poder participar, así que pues la idea es que estos contenidos queden a futuro. Hoy la primera clase es una clase muy básica, es una clase para empezar a hablar desde lo más básico de que es un juego de rol, que sé que no todos tienen este conocimiento. Entonces, a partir de esto, pues voy a darle la introducción y cómo hacemos la apertura de lo que es una escuela de rol en casa. Para muchas personas que ya son veteranos de este servidor, de esta comunidad, saben que Rol en Casa es una comunidad de países hispanohablantes. Nuestro principal objetivo es congregar personas de distintos lugares para que puedan encontrar un sitio tranquilo, cómodo, muy buena onda para jugar rol. Todo gira en torno a los juegos de rol, pero pues como comunidad buscamos que las personas que están aquí también puedan aprender, se sientan cómodos, se sientan cómodas, encuentren un espacio completamente seguro en el que puedan participar de los juegos de rol. Y en esta búsqueda, en esta digamos, evolución de lo que es la comunidad que básicamente nació como Rol en Casa con su nombre en la pandemia, llegaron muchas personas novatas. Y como novatas sabemos que a veces nos coge este miedo, nos agarra este miedo de no sé, entonces no voy a jugar porque me da pena preguntar, me da pena hacer la pregunta porque puede ser muy tonta y entonces me van a juzgar. Así que poco a poco hemos ido abriendo espacios para los novatos. Ahorita ya son casi 2 meses desde la última transmisión que hice. La idea es retomar y hacer las transmisiones seguidas. Los sábados tenemos charlas roleras, tenemos espacio para cinemáticas o one shots para novatos y siempre tenemos este espacio para empezar a abrir este campo. Y de aquí pues sale esta nueva necesidad de hacer una escuela en la que puedan aprender desde los conceptos básicos como esta primera clase hasta especializarse en algún sistema. Y para eso vamos a tener invitados también narradores que llevan mucho tiempo, que saben muchísimo de juegos de rol, que les puedan explicar a ustedes si quieren aprender a narrar. Les pongo un ejemplo, quieren aprender a narrar Leyenda de Cinco Anillos, ya hay un narrador que quiere hablarles sobre la Leyenda de Cinco Anillos, si quieren aprender de Dungeons and Dragons quinta edición, si quieren aprender de Fate, si hay algún PBTA en específico, e incluso vamos a tener clases especializadas sobre narrativa y creación de juegos. Es decir, podemos hablar del Big Model, podemos hablar de los juegos, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, podemos hablar de teorías de narrativa para los juegos de rol, porque tenemos personas que quieren participar en esto. De mi lado, como Camilo, el máster creador de esta comunidad, lo que quiero es contarles desde lo más básico respecto a un juego de rol. Así que ustedes pueden ir participando, pueden ir dejando sus comentarios tanto en Twitch como en Discord, preguntas que tengan. Yo sé que algunas de las personas que van a ver y vi algunos comentarios en unos sitios decían, pero es muy básico para que sea una escuela, si pues esto es demasiado básico, pero los comentarios de la gente, sobre todo en TikTok, son quiero aprender y quiero saber desde lo primero. Porque a veces cuando hacemos contenido se nos olvida que hay personas que hasta ahora están descubriendo este maravilloso mundo. Y no importa la edad que tengan, pueden unirse en cualquier momento y pueden de verdad participar de un juego de rol. Así que, bueno, ¿qué es lo que van a poder aprender ustedes en estas clases? Que ahorita en diciembre, como les digo, comenzamos, vamos a hacer 2 clases piloto y la idea es retomar en enero como para no entorpecer un poco el asunto que mucha gente está con su familia, está terminando estas vacaciones, terminando sus estudios, está en el trabajo, bueno, hay distintas cosas que pueden complicarlo. Así que vamos a hacer piloto de esta y la clase del próximo sábado. Viendo la cantidad de participación que haya, podemos seguir y si no, retomamos en enero ya con otras clases. Las primeras clases van a ser de fundamentos. Por acá estaba yo armando el temario para contarles un poquito a las personas que están. En estas clases de fundamentos vamos a hablar directamente de
qué son los juegos de rol, cómo jugarlos, que es lo que vamos a hablar hoy. En la próxima clase vamos a hablar de tipos y temáticas de juegos de rol. Luego vamos a hablar de cómo podemos comenzar, o sea, cómo realmente ya me aviento a hacerlo. Y una última clase de estos fundamentos, que son las herramientas online y cómo puedo utilizar el Discord para no perderme cuando estoy jugando. Al terminar estas cuatro clases, para las personas que estén allí, voy a hacer una serie de one-shots para que puedan empezar a aplicar estos conceptos. Vamos a hacer de acuerdo a los juegos que les gusten o a las temáticas que más les gusten, vamos a hacer estos one shots. Yo los voy a narrar como para que ustedes puedan sentirse ya como en la onda. Igual, si aquí hasta estas clases ustedes ya encuentran narradores que están lanzando one shots cinemáticas que les decimos nosotros, pueden unirse también. La idea es que ustedes aprendan sobre todo haciéndolo. Luego vamos a tener unas clases específicas para jugadores de rol, como creación de personajes más narrativos, cómo relacionarse con otros jugadores y con los personajes no jugadores, cómo rolear el avance de un personaje, cómo poder interpretar mejor mi personaje, y para narradores también cómo crear campañas, cómo llevar los tiempos, cómo llevar la historia personal de cada jugador y cómo llevar una historia grupal y temas similares. Luego unas clases especiales de herramientas que les pueden ayudar en la gestión de sus personajes o de sus historias, y ya los módulos especializados van a ser por settings de acuerdo a los narradores y al interés que haya de los estudiantes, y uno especial de narrativa de rol, como les contaba. Entonces eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Hoy comenzamos con algo muy básico que sé que algunos ya sabrán. Si hay alguien acá que ya conoce de juegos de rol, que de pronto lleva un tiempo más narrando o jugando, yo por mi parte llevo más de 20 años en esto, y quiere participar, está buenísimo. Si alguien va a ver este video ya en diferido en el Twitch o en YouTube, la idea es que si ustedes saben mucho y de pronto estoy diciendo algo que no sea correcto, en lugar de pronto de tratar de tener la razón, complementen la información. Acá buscamos crear conocimiento, compartir conocimiento, así que digamos que yo no busco ser el que más sabe, sino busco compartir lo que sé. Y si alguno de ustedes tiene un conocimiento mucho más respecto al tema y quiere aportarlo, bienvenidísimo, siempre. Acá esta comunidad está para que todos aprendamos. Yo todo el tiempo aprendo de la gente novata, de la gente experta, y hay gente que aprende de mí y eso me parece maravilloso. Así que en esta primera clase pues vamos a hablar de qué es un juego de rol, y es algo muy básico. Hay distintas formas de poderlo expresar, hay muchos conceptos detrás de qué es un juego de rol, pero pues yo les voy a dar lo más básico, y la idea es que ustedes a medida que avancen en clases vayan armándose su propio concepto de qué es un juego de rol y cómo se puede empezar a jugar. Entonces lo primero que yo hago cuando me preguntan qué es un juego de rol, yo trato de emular una cuestión que todos hacemos o bueno, la mayoría de personas hacen cuando será posible configurar el Twitch para bajarle más la calidad. Ah, déjame, yo lo hago para la próxima. Discúlpeme, lo interrumpo. Está fijo en 720. Sí, déjame lo hago para la próxima, que en este momento ya estoy transmitiendo. A la próxima le cambio la calidad para que lo puedan ver en una menor calidad. Lo siento. Hace rato no transmitía. Cuando yo hablo de juegos de rol, siempre hablo de algo que uno hace cuando es pequeño, y es emular algo. Algunas personas juegan, no sé, a ser vaqueros, a ser policías, a ser guerreros, guerreras, príncipes, princesas, y uno cuando está pequeño empieza a hacer este tipo de juegos en los que asumes el rol de alguien. Asumes de alguna manera algún cuento que te gusta, si hay alguna serie que te gustó también lo llegas a emular, y a medida que pasa el tiempo es posible que algunos sigan haciéndolo. Por ejemplo, cuando alguien hace cosplay, está emulando un personaje y trata de hacerlo de la mejor manera. Eso es en un principio un juego de rol. Un juego de rol es en el que tomas como el concepto de un personaje y tratas de interpretarlo de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Que los juegos de rol como tal, como los conocemos, que algunos les llaman Tabletop Role Playing Games o TTRPG, creo que es, son juegos de rol de mesa. Les llaman juegos de rol de mesa porque casi siempre hay una especie de tablero, por decirlo de alguna manera. Hay unos dados que participan y hay unas reglas. Así que en un juego de rol tenemos tres principales actores para comenzar. Y como les digo, esto puede cambiar y variar de acuerdo a los tipos de juego de rol. Yo estoy hablando de los más grandes y los más genéricos, pero pues hay otra gran cantidad. Por ejemplo, hay juegos de rol unipersonales, hay juegos de rol en los que no necesitamos dados, pero en general esto les va a servir como conceptos básicos. Tenemos tres participantes. El primero es el narrador o narradora, que es la persona que está estructurando la historia. Acá me gusta pensarlo más como, imagínense que estamos creando un libro, estamos creando una novela, y el narrador viene siendo la persona que está escribiendo directamente la novela, es la persona que le da como la arquitectura alrededor, la estructura, cómo se va a ver esta historia, qué tiene de particular esta historia,
quiénes van a intervenir y sobre todo qué temática va a tener, qué tan larga o qué tan corta va a ser esta historia. Eso es el principal, narrador o narradora que le pueden llamar Dungeon Master, maestro de ceremonias, maestro de juego, director de juego, dependiendo de los juegos, storyteller, les pueden llamar así. A mí me gusta decir que son narradores como por un término genérico. Después de esto están los personajes, que vienen siendo las personas que juegan directamente esta historia. Estas personas son como los protagonistas de cualquier historia o cualquier libro que se está escribiendo y son los que van a intervenir directamente en lo que pasa. ¿Cómo pueden intervenir? Haciendo sus acciones, narrando lo que van a hacer de acuerdo a lo que el narrador va planteando. Ese es el esquema muy básico de lo que es un juego de rol. Pero si lo hiciéramos solamente así, estaríamos hablando de casi una obra de teatro, en la que yo interpreto a lo que está predeterminado, el narrador dice a lo que está predeterminado y no hay forma de que esto cambie. Por lo cual interviene uno de los objetos más maravillosos que puede haber en los juegos de rol, que son los dados. Esto lo digo yo como un concepto muy personal. A mí la verdad no me gustan tanto los juegos de rol que no utilizan dados, aunque los he jugado y hay unos maravillosos, pero no hay nada como tener un objeto como este, un objeto poliédrico que va a determinar algunas cosas dentro del azar de una historia. En el Discord normalmente lo utilizamos como bots porque es la forma más fácil de lanzar dados. En Roll20 también. En algunos casos se pueden ver como dados, ¿cómo se dice? Como en 3D creo que se pueden lanzar y se pueden ver y pueden tener esta emulación de lanzamiento, pero siempre son como estos dados que intervienen en el juego. No les voy a hablar mucho de los dados porque estos dependen también de los juegos. Hay algunos juegos que solamente utilizan dados de 10 o dados de 6, hay algunos que utilizan en su mayoría el dado de 20 como Dungeons and Dragons, hay algunos que no utilizan el dado de 20 como uno que yo narro que es el juego, el Cortex System. Entonces depende de muchas cosas que van a ver de acuerdo a los sistemas. Eh, van a tener los dados que van a hacer que las condiciones de lo que está pasando cambien. Y los dados van a interpretarse de acuerdo a lo que nosotros vamos a tener como jugadores, que es la ficha de nuestro personaje. De acuerdo al juego también va a ser algo muy complejo o muy corto. Hay juegos que tienen unas fichas larguísimas, hay juegos que tienen unas fichas muy corticas, en las que ustedes van a tener las características de sus personajes. Porque no todo es 100% narrativo. No todo es ¿cómo decirlo? No todo va a la imaginación que ustedes tengan, sino que también va a implicar la narrativa de acuerdo a, a los dados y a las características de sus personajes. Si han jugado videojuegos van a tener mucho más claro esto. ¿Por qué? Porque en un videojuego yo tengo un personaje que voy desarrollando. Y este personaje tiene unas características puntuales y en algunos casos va a depender de mi habilidad, de la forma en que yo puedo mover los controles. Esto, imagínense lo ahora narrativo. Dependiendo de la forma en que yo puedo expresar de mi imaginación cómo se movería este personaje, van a pasar algunas acciones. Hasta ahí creo que para todos puede ser de pronto muy básico o no sé si de pronto les estoy resolviendo algunas de las dudas que puedan tener. Me gustaría que fueran haciendo preguntas. Recuerden que este formato, a diferencia de una charla, es un formato de clase. Yo soy profesor de universidad y normalmente hago esto, doy como algunos conceptos y luego voy charlando con los estudiantes porque es mucho más fácil resolver de esta manera las dudas que tengan. Así que si hasta este punto tienen dudas o quieren preguntar algo de lo que viene, perfecto y los voy leyendo en Discord, los voy leyendo también en Twitch. Entonces, esa es la fórmula básica. ¿Qué es lo que pasa? Que el narrador crea una historia y como les digo viene con una temática. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, los distintos tipos de temática y cada temática tiene algo particular, sobre todo en el desarrollo de personajes. Como jugadores nosotros tenemos una forma de traer quiénes somos. Y acá viene una de las particularidades que a veces se nos va a complicar muchísimo cuando somos novatos. Y es cómo interpreto mi personaje. Por eso vamos a hacer clases especializadas con esto. Porque todo este conocimiento a veces en un video larguísimo de 2 horas, en distintas charlas, no es tan fácil. Y realmente la mejor manera de empezar a hacerlo es tener en claro qué es lo que puede ser difícil y comenzar a hacerlo en una mesa de rol. Que es una de las cosas que más se puede complicar al momento de empezar a rolear. La interpretación. Y la interpretación no implica hacer voces.
No todos tienen la capacidad de hacer voces. Por ejemplo, mi voz es un poco baja, mi voz es muy grave y a veces se me dificulta. Lo he ido soltando, he ido haciendo ejercicios de voz y me queda un poco más fácil ahora. Pero antes de eso, durante muchos años, lo que yo hacía era interpretar y gesticular. Era la forma en que hablaba, la forma en que hacía la cadencia de mi voz, la forma en que interpretaba, por ejemplo, en algunos casos, decir algunas palabras o no decir otras palabras. Hice un par de personajes que hablaban en tercera persona, entonces eso ya le da una particularidad a mi personaje. Pero más allá de esto, y no se vayan a quedar con el show que pueden ver en algunos streamings de personas que hacen juegos de rol, que son actores de doblaje. Y competir con un actor de doblaje es una cosa muy complicada si uno no tiene la escuela ni tiene la capacidad de pronto de modular la voz. Eso no es necesario para un juego de rol. Y se pueden llevar partidas maravillosas sin que uno haga una sola voz. La forma de poder llevar esto es empezar a interpretar el personaje. ¿Cómo? Empezar a entender quién es mi personaje. Empezar a entender qué es lo que quiero expresar con este personaje y sobre todo hacerlo único. De entrada les digo, porque muchas de las personas que van a ver esto son novatas, es necesario que traten de hacer un personaje diferente cada vez. Es un error que uno comete a veces cuando es novato. Hago el mismo personaje en todo lado, le pongo el mismo nombre al mismo personaje para que juegue en todo lado. Y esto hace que ustedes cometan un pequeño error que he identificado y pues lo digo directamente y es que cuando hacemos el mismo personaje en todo lado no nos retamos a interpretar algo distinto. Y cuando no nos retamos, no sentimos un avance y es posible que incluso nos aburramos o que nuestros compañeros se lleguen a aburrir porque sienten que están jugando con el mismo personaje en todas las mesas. Especialmente si le ponen el mismo nombre a todos lados. O sea, es una cosa que se emula en un lado y en otro y se vuelve como un arquetipo tan plano que perdemos una de las maravillas que tienen los juegos de rol. Y es la interpretación de un personaje. El emular a alguien que yo no soy es una de las cosas más chéveres porque ustedes en ese momento van a empezar a mejorar su capacidad imaginativa y sobre todo van a poder empezar a mover su capacidad de improvisación. Ese es uno de los beneficios más grandes que yo he encontrado en los juegos de rol, la improvisación. Nosotros aprendemos sin darnos cuenta con los juegos de rol, ya sea para nuestra escuela, para nuestra vida diaria, para nuestro trabajo, para nuestra universidad, para lo que queramos en la vida, aprender a improvisar. Porque los juegos de rol te ponen en algo que es tomada de decisiones instantáneas. Pero como es un juego no nos damos cuenta hasta el momento en que empezamos a tener que hacerlo. En la vida diaria tenemos que tomar decisiones muy rápidas y a veces algunas personas podemos decir somos algo inseguras cuando lo vamos a tomar. En los juegos de rol a veces nos toca sí o sí, porque nos dicen, bueno, tienes un minuto para tomar decisión, ¿qué vas a hacer? No, ataco. Y finalmente te toca atacar. Y como es un ambiente seguro en el que las consecuencias son netamente narrativas, sí, se puede morir un personaje, pero hasta ahí va. Triste, claramente, se muere el personaje, pero es una consecuencia narrativa. El cerebro se va acostumbrando a tomar decisiones más rápidas y a tomarlas de una forma asertiva porque vas haciendo en un barrido rápido las consecuencias, las posibilidades y tomas decisiones. Esto sirve mucho para el mundo real, pero lo importante es que puedas tratar de adaptarte al personaje que tienes y que cada personaje sea algo distinto. El mejor ejercicio que yo hago con esto es tomen un actor que les guste mucho y vean las distintas películas que tiene. Poniéndoles un ejemplo, Joaquín Phoenix, el último Joker, el gran comandante de Gladiador, ese personaje que odiamos tanto y además este otro personaje que no me acuerdo el nombre en la película Hair. Vean esos tres tipos de personaje que tiene él. Siendo el mismo actor, en un momento fue este odiado personaje terrible de Gladiador. O sea, el tipo de verdad uno le tomaba toda la rabia porque tenía toda la expresión para hacerlo. Luego tenemos un personaje que es el de Her, si la vieron, de este tipo que se enamora de la inteligencia artificial de su teléfono, y vemos una persona empática, completamente solitaria, romántica, que le hace falta como ese relacionamiento y se enamora de una inteligencia artificial. Y finalmente tenemos el Joker, este personaje que tiene esta compulsión, este tipo de epilepsia de risa, que es una persona completamente abatida, que la gente se burla de él, que es humillada, que tiene este proceso también de cambio personal. Y vean cómo interpretamos tres tipos de personas. Ahora, nosotros no somos un actor claramente profesional. Ojalá si hay alguno de acá buenísimo, si quiere dar una clase de actuación, me parecería maravilloso, o de manejo de la voz. Pero vean, ese es un ejercicio de cómo una persona puede cambiar en distintos escenarios. Y
nos genera una empatía grandísima en cada uno de esos personajes. Eso es algo a lo que nosotros deberíamos empezar a llegar. Y de nuevo digo, no se refiere a maquillarse, no se refiere a uso de la voz, no se refiere a emular voces, se refiere a que cada uno de tus personajes cambie. Cada uno de tus personajes tenga algo distinto, cada uno de tus personajes se interprete de una manera diferente. Puede que todos tus personajes sean caóticos, pero cómo abordas el caos de una forma distinta. Esa es una de las cosas principales. Voy a leer un par de comentarios mientras tanto, si quieren participar, como les digo. Las clases, no les había dicho antes, van a durar 45 minutos para que no sea tan largo. La idea es que sea como 30 minutos de teoría, por llamarlo así, y 15 minutos entre tiempo y tiempo de charla, de leer las preguntas. No es que las clases sean únicas y solamente acá puedan preguntar. La comunidad de Rol en Casa tiene gente tan maravillosa que sabe de tantas cosas que ustedes pueden pasarse por un canal que se llama Dudas de Rol y pueden dejar todas sus preguntas. Pueden pasarse por el living y charlar con personas de cualquier cosa. Pueden pasarse por la taberna y charlar de cualquier cosa sobre rol. Así que si les quedan dudas de esto, también pueden escribirme a mí. Recuerden que en todas las redes estamos como Rol en Casa. En TikTok yo estoy haciendo contenido seguido hablando de rol, de juegos de rol, de teoría de rol. Así que creo que conocimiento van a tener en muchos aspectos. Lo importante es que se avienten a jugar. Leo un par de comentarios. El malo McCoy decía que todo bien. Gracias por estar ahí. Alfer decía actores de voz como los de Critical Die, sí, los de Critical Role, perdón, ellos sí son actores de doblaje. Claramente la gente los ve y dice como, wow, yo quisiera jugar así, pero pues son condiciones. Es como poner una serie de actores a jugar en algún momento, pues claramente van a hacer cosas maravillosas porque son actores. No quiere decir que nosotros no podamos hacer historias increíbles. Y créanme que los roleros así de calle, los roleros completamente underdog, que nadie nos conoce, podemos hacer historias maravillosas que quedan a la memoria y a la perpetuidad. Alfred preguntaba justamente, ¿qué tal en el caso de hacer siempre un personaje y no alcanzar a profundizar en la clase? Eso es importante también, por eso queremos hacer clases con narradores, porque eso va y viene. Yo como jugador debo poner lo que quiero explorar y avanzar con mi personaje, pero el narrador debe darme los espacios para que mi personaje también crezca. Si no me da estos espacios, pues vamos a cometer algunos errores, porque yo voy a sentirme un poco frustrado en que mi personaje podía hacer muchas cosas, pero no me dejaron hacerlas. Y en el otro caso, pues también es lo mismo, el narrador te da todas las oportunidades, pero tú no quieres explorarlas. Entonces es una cuestión como de charla. Realmente el narrador, en teoría, y por eso queremos hacer como que la escuela permita que creemos nuevos narradores, tenga la capacidad de hablar con los jugadores, tenga la capacidad de escuchar qué es lo que quieren, sobre todo en campañas cortas o campañas largas, que tienen la posibilidad de desarrollo de personaje. Por ejemplo, si yo me hago un personaje, que hace poco estaba hablando con un amigo y me decía, yo tengo un personaje que es un bárbaro, pero este no es un bárbaro que quiere destruir todo, es una persona que quiere hacerlo simplemente porque puede, porque le gusta demostrar su fuerza, pero y siempre se busca problemas porque se burlan de él, pero en el desarrollo de este personaje en la historia nunca pudo pasar esto. Pasaba todo lo contrario, parecía que la gente lo quisiera y lo aceptara como tal. Ese tipo de cosas hacen que uno como personaje, como jugador, no lo evolucione y como narrador, pues uno no entienda también hacia dónde van las cosas. Entonces son algunos de los asuntos que vamos a empezar a tratar en las distintas clases que les van a ayudar muchísimo a ustedes también, sobre todo a soltarse cuando quieran narrar y como a quitarse un poco las taras y quitarse un poco la presión, porque narrar tampoco es que sea, o sea, es una responsabilidad grande, pero no es que sea como el gran trabajo y que los vayan a juzgar. O sea, acá en los juegos de rol tenemos una ventaja, es que podemos equivocarnos mucho, porque de nuevo les digo, las consecuencias son narrativas. Algo que deberíamos aprender todos en general es sobre todo aceptar los errores. Aceptar que fallamos, porque a veces hay narradores que se frustran cuando los jugadores no hacen bien las cosas, según ellos, ¿no? Según un precepto que tienen de que es hacer bien las cosas o no llegan al final de la historia como querían. Hay jugadores que se frustran porque no pasaron las cosas que tenían que ver. Y cuando nosotros nos aligeramos en esto, créanme que disfrutamos más la experiencia. Oli Arroz con Alioli, gran nickname. ¿Puedes repetir lo que es un juego de rol? Ya te lo repito. Hugo decía, siendo novato me pasó esto. Uno suele imponer la personalidad propia sobre su personaje. Algo muy importante es entender que el personaje y el jugador son cosas distintas. Algo que me gusta para que todos les sirva un poco como en el espectro, si llegaron a ver Pacific Rim o seguramente han visto alguna de estas series animadas, animes, que tienen estos robots gigantes que los maneja una persona, que tiene que tener un vínculo neural con el robot. Algo así es lo que pasa
con un juego de rol. Nosotros emulamos, tenemos un avatar que se convierte en nuestro personaje. Nosotros nos unimos allí y claramente no es que podamos desligar quién soy yo, o sea, no creo que muchas personas tengan la capacidad de pronto de hacer un compartimento mental para encerrar quiénes son para interpretar a otra persona. Hay muchas cosas de nosotros que van a permear, pero sí es importante como tratar de saber que este es un personaje distinto. Partamos de algo muy simple. Yo creo que la mayoría de gente acá ha escuchado sobre Calabozos y Dragones. Es un juego de fantasía medieval, fantasía épica medieval. Tiene esos tres componentes. Primero, es fantástico. Es decir, que las reglas de la física no deberían aplicar 100% en un juego de fantasía. Primero porque nosotros no tenemos magia. Yo no puedo saber realmente cómo es una bola de fuego, aunque hay investigadores ñoñísimos que están haciendo la matemática y la física de cómo serían los conjuros en los juegos de rol. ¿Cuánto calor podría tener una bola de fuego? Y hacen unos cálculos increíbles, si quieren buscar en internet unas cosas maravillosas con eso. Pero en general no quiere decir que las leyes nuestras apliquen en un entorno de fantasía, porque de nuevo es fantasía. Hay un dragón que puede volar y que puede lanzar fuego, acá no lo hay. Yo puedo lanzar un conjuro que me pueda hacer volar o que me pueda hacer invisible, acá no lo tengo. Entonces, componente de fantasía, épica, la idea es que siempre tengamos este componente de que somos unos grandes héroes y que podemos hacer cosas maravillosas. Y es medieval, el entorno es completamente medieval, así que bueno, aunque hay algunos settings que tienen que ver con futuro, que tienen que ver con tiempo moderno, que tienen que ver con steampunk, generalmente nos basamos en un entorno medieval de espada y hechicería. ¿Por qué les digo esto? Porque imagínense yo en este momento, yo como persona soy publicista, trabajo como estratega digital, pero me armo un personaje que es un enano bárbaro. En ese momento yo tengo que quitarme todas las posibilidades que yo tengo de estrategia en mi cabeza y pensar como un enano bárbaro. Y si me hago un enano bárbaro, que es una persona que ni siquiera sabe leer, porque quiero que este personaje no sepa leer, que todo lo resuelve como hablamos en una historia que estábamos jugando en el carnaval rolero con una chica que se hizo un personaje que tenía una pistola y decía, todo lo solucionó con diálogo y su pistola tenía grabado la palabra diálogo. Entonces decía, todo se soluciona con diálogo y como yo era un chamán, yo tenía una lanza, entonces dije que mi lanza se llamaba oración y yo le dije que todo lo podía con el poder de la oración. Imagínense que esa es la concepción de ellos de poder hacer resolución de conflictos. Yo, como Camilo, podría pensar, no, en este momento podríamos hacer una estrategia donde el mago se va por acá y lanza un conjuro haciendo esto y el guerrero hace esto, mientras que yo puedo cargar de esta forma. Pero eso soy yo, Camilo. Mi bárbaro que se llama Groot. Groot los mira a todos, se ríe y dice por fin va a haber sangre y carga antes de que cualquiera pueda planear algo. Y se manda de cabeza contra las criaturas para darles de frente. Esa es una forma de pensar como personaje y no como Camilo. Entonces, ustedes tienen ese avatar allí que tiene que actuar de una forma diferente a lo que ustedes harían porque tiene otros conceptos, tiene una hoja de personaje, tiene otras tantas características para hacerlo. Un juego de rol, como te decía, es un juego en el que intervienen tres cosas. Generalmente todo va hacia una narrativa conjunta. Un narrador que propone una historia, unos jugadores que construyen la historia a partir de sus acciones y de su hoja de personaje que trae algunas habilidades, y en la mayoría unos dados que intervienen bajo un sistema de reglas básico para poder saber si las cosas van bien o no. Porque si solamente es narrativo, pues podemos caer en algunos errores. No digo que esté mal porque hay juegos que son así, pero podemos caer en algunos errores en los que yo puedo querer que todo me salga muy bien y no le doy tanto paso a los fallos, que es una de las cosas maravillosas que tienen los dados. Te pueden permitir fallar en una escena que puede ser muy épica o te pueden permitir hacer algo muy épico en un momento donde pensabas que todo estaba acabado. Entonces, los juegos de rol básicamente son juegos de emular y construir una historia en conjunto. Ese es como un concepto muy básico, pero vas a encontrar distintas definiciones. En la experiencia ya vas a encontrar algo distinto. Leo otra pregunta. Recuerden, si tienen preguntas pueden dejarlas, si tienen comentarios también los voy leyendo. Alfred decía, ¿cómo se considera campaña corta y larga en cuestión de tiempo o niveles? Hay distintas formas de verlo. Yo generalmente, para mí cuando los estoy haciendo, yo digo, yo tengo los cinemáticas o one shots que son una única partida, máximo dos, las llego a hacer. Cuando hago campañas cortas, yo las hago de 4 a 8 sesiones máximo. Esas son para mí una campaña corta en la que hay una evolución de personaje, pero sabemos que hay un fin. Y hasta ahí va. Y la campaña larga yo digo que va más de 8 sesiones y de ahí a lo que dure. O sea, puede durar 9 sesiones, igual para mí ya fue una campaña larga y les di todo el paso para que tengan evolución de personaje. La campaña larga generalmente puede durar años. Yo ahorita tengo una historia que llevamos jugando. Lo que pasa es que ya duramos durante pandemia, como casi toda la pandemia
desde que comenzó, desde el año pasado sin jugar, pero antes de eso llevamos como unos 4 o 5 años jugando esa campaña. Entonces, es de Planescape de Dungeons and Dragons. Mi personaje comenzó como nivel 7 6 7 ya va a nivel 15 si no estoy mal. Entonces puede durar lo que quiera en ese aspecto, pero de acuerdo al máster van a decirte como una duración u otra, no es como que haya un concepto estándar respecto a eso. Consejo de máster, piensa en lo que pueden hacer tus jugadores y seguro no hará nada parecido. Sí, esa es una de las cosas que vamos a aprender en una de las clases de narración, cómo improvisar. Yo personalmente soy un narrador que improvisa todo el tiempo. Yo tengo simplemente un concepto narrativo y digo, esto es lo que quiero narrar. Tengo un par de personajes que muchas veces me los saco de la manga durante la historia y el resto, los jugadores son los que me dicen qué hacer. Entonces, ellos son los que ponen en la mesa todo lo que viene en la historia. Pero eso se logra realmente con tiempo. Improvisar no es fácil. Para improvisar necesitamos mucho material en la cabeza para poderlo sacar en el momento necesario. Entonces, bueno, tenemos los conceptos básicos que eran ahí. Ya saben qué es el narrador, narradora, Dungeon Master, director de juego, storyteller, como le quieran llamar, pero es una persona que va narrando la historia, que va llevando la historia. ¿Cómo funciona esto? Pues digamos, hay unos libros básicos, les muestro por acá uno de los que tengo nuevito que compré hace poco, que es el Fistband Treasury of Dragons, que es un libro que quería ver porque voy a comenzar a narrar Dungeons and Dragons quinta edición. No lo había querido hacer porque no quería perder el conocimiento que tenía de 3.5, pero acá está. Y estos libros traen algunas reglas, algunas cosas básicas sobre las que se pueden basar los narradores. Cada juego tiene sus propios set de libros, no es necesario que se los tengan que tener todos o leérselos todos, pero vienen con información muy básica. Entonces ustedes planean una historia. Generalmente cuando comienzan, y para eso vamos a tener el módulo de narración, de narradores, generalmente cuando un narrador comienza, pues plantea una historia como él la quiere, puede tener los mapas, y imagínense que vamos a hacer una cuestión de búsqueda dentro de un castillo, tienen que rescatar a unos prisioneros que están allí de un mercenario que los capturó. Un ejemplo básico. Entonces hago todo un mapa y la idea es que yo como narrador les voy contando y les voy diciendo a los jugadores todo el contexto de lo que hay allí, casi como si yo les estuviera leyendo la historia en lo básico, en su estructura. Ustedes van llegando a este castillo y sienten como una aura fría, se van dando cuenta que el cielo está bastante oscuro, solo sobre el castillo. En el resto del lugar se siente la primavera, pero sobre este castillo parece que fuera un invierno constante. Se dan cuenta que hay varios restos de huesos a la entrada del castillo y la puerta está abierta. Casi como un sonido gélido escuchan una voz que susurra bienvenidos, sabiendo que esta bienvenida es más como una invitación a la muerte. Esa es una pequeña narración que el narrador da para dar una bienvenida a los jugadores. Yo no les estoy diciendo qué hacen ni qué no hacen, ni les estoy dando las pautas de sus acciones. En ese momento yo les pregunto a los jugadores, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? Ahí intervienen los segundos actores. Los jugadores tienen generalmente una hoja de jugador, que acá no tengo alguna como para mostrarles, pero esta hoja de jugador, imagínense que acá vienen las habilidades, vienen las características, el equipo, todo lo que tienen. Entonces un jugador dice, mira, yo tengo una habilidad que es escuchar, entonces mi guardabosque lo que hace es ponerse muy atento y les dice a todos silencio y trato de escuchar a ver si de pronto capto algún sonido adicional a este susurro en el castillo. Esa es la habilidad de él y en ese momento interviene el tercer aspecto que son las reglas y los dados. Y en ese momento el narrador le puede decir, dale, lanza los dados porque puedes escuchar, pero si sacas un buen lanzamiento podrías escuchar algo más allá. Entonces cuando lanza, por ejemplo acá yo lancé y bueno, mis dados saqué un 20 natural, el narrador puede decirle, perfecto, en ese momento todo queda en silencio y alcanzas a escuchar adentro tres voces. Alguien como que está gritándole a los demás, escuchas el sonido de un látigo y dos personas llorando. En ese instante tienes un conocimiento de lo que no había antes. Los dados te están dando un beneficio porque sacaste un muy buen lanzamiento. Pero el jugador toma la decisión que hacer. Y ahí va la mesa completa. Imagínense que ahorita tenemos 15 personas escuchando en Discord y tenemos 15 personas viendo en Twitch. Entonces imagínense, tenemos una mesa de 30 personas. Entonces yo les digo a todos, vamos a hacer un turno de 30 y cada uno de ustedes me dice qué hacer. No, no es para que lo escriban, pero imagínenselo así. Por eso, generalmente cuando yo narro online, digo, mi cupo es de 3 personas a 5 personas máximo cuando yo narro, para que todos tengan espacio para poder hacer sus acciones y no nos demoremos hora y media haciendo todo el recorrido de acciones. Esto viene con unos conceptos muy, muy sencillos dentro de los juegos, que cada juego tiene sus particularidades, pero en lo más básico viene los turnos, que son los momentos donde cada uno puede empezar a tomar acciones. Entonces yo en este caso les narré y les digo, ¿qué quieren hacer? Disculpen si escuchan ruido, que hay como bastante tráfico fuera de mi casa.
Entonces cada uno de ustedes toma una acción. Esos son como los turnos y las escenas son como todo el momento de lo que está pasando en este instante y ahí corta uno para seguir con otra escena. Posiblemente acá cada uno toma una acción. Yo me preparo, voy a lanzar un hechizo para protegerme con esto, voy a hacer esto otro, saco mi espada, me tomo una poción de tal cosa. ¿Qué van a hacer? Ingresan. Ahí viene la segunda escena. Ya ingresaron al castillo. Les muestro el mapa y les digo, bueno, ¿por dónde quieren ir? Ven un pasillo largo, se dan cuenta de unas escaleras que suben y se dan cuenta que hay cuatro pasillos, dos a la izquierda, dos a la derecha. O sea que tienen cinco caminos para ir. ¿Cuál quieren tomar? Y acá ya venimos con la escena interna. Y así con cada una hasta que llegamos a la escena contra el villano. El narrador va dando estas pautas. Entonces cada turno son los momentos en los que yo puedo actuar. Hay momentos en los que yo puedo tomar decisiones sin necesidad de tener un turno. Por ejemplo, aquí como están caminando, eh, mientras van tomando acciones cada uno puede hacer lo que quiera, o sea, eso depende del narrador, pero alguno dice, no, mira, yo mientras tanto quiero ir untando mi espada con el veneno que conseguí de tal cosa, mientras tal. El otro dice, yo quiero, mientras tanto voy a lanzarme otro hechizo que dura varias horas para poderlo tener, porque seguramente en el combate no lo logro hacer. Perfecto. Otro dice, yo enciendo una antorcha porque la verdad es que yo soy ciego sin algo de luz y esto está muy oscuro. Y así cada uno va tomando sus decisiones. Cuando llega el combate, llegan los turnos de combate y en combate es diferente porque cada momento, cada acción, básicamente en teoría dura 6 segundos, en tiempo real si lo dijéramos así. Entonces cada persona toma una acción que va a afectar esa zona de combate. En ese combate entonces cada uno dice, yo lo que hago es cargar con la espada y le quiero soltar un espadazo a esta criatura. El hechicero dice, yo quiero lanzar este conjuro que lanza unos misiles especiales que le van a impactar. El clérigo dice, voy a lanzar una oración para que todos tengan un beneficio cuando vayan a atacar y se sientan como imbuidos por el poder de su dios. El monje dice, yo salto y quiero dar un giro, una voltereta arriba para caerle con una patada especial encima de la cabeza a esta criatura para intentar aturdirla. Y cada uno toma su acción y todo esto pasa en una secuencia de combate. Acá las acciones son mucho más importantes porque son momentos en los que van pasando cada cosa y cada acción que va pasando es inmediata. O sea, cada acción tiene una consecuencia inmediata. Mientras que las otras acciones pueden tener consecuencias no tan inmediatas. Por ejemplo, el que encendió la luz no se dio cuenta, pero arriba había una criatura que se dio cuenta que están allí y la criatura los está empezando a acechar. Ellos no se dan cuenta inmediatamente hasta que es muy tarde que van a atacar a la persona que lleva la antorcha. Entonces, esas son las secuencias y puede cambiar. Eso es algo para cualquier persona novata para que lo tengan en cuenta. Los tiempos pueden variar. Yo en algún momento puedo tomar acciones largas, mientras está en un momento tranquilo, puedo decir, entro a la taberna, me pido una comida, voy a ir a hablar con tal persona y resulta que esa es mi acción larga, mientras que el otro personaje simplemente dice, yo me tomo una copa de vino y no hago más. No importa, porque cada uno tomó su acción en ese instante. Se armó el combate, ahí sí cada acción, digamos que va a tener como el mismo peso, entre comillas. De nuevo les digo, esto es muy genérico y son los fundamentos de los juegos de rol. Los dados sirven para distintas cosas, ya luego los van a ver porque como les digo, por cada sistema es distinto. No es igual eh, por cada juego. Por ejemplo, los juegos Fate tienen unos dados que personalmente no me gustan, que llaman los dados Fudge. Estos son muy particulares y funcionan de una manera distinta. Un juego como Al borde del imperio, Al filo del imperio de Star Wars tiene su propio set de dados, que son dados como de 8 caras y de 12 caras, pero con símbolos. Entonces son distintos. El Dungeons and Dragons tiene un sistema que es de 20, en el que el dado de 20 es el principal para casi todos los lanzamientos, excepto para algunas cosas particulares. El sistema de 10 que utiliza Vampiro, por ejemplo, entonces se utilizan solo dados de 10 y tiene otro sistema para decir cuáles son los éxitos. Entonces no les voy a explicar eso en este momento. Estos son los conceptos más básicos de un juego de rol. Espero que les haya gustado esta primera clase. Ya voy cerrando. Si quieren dejar preguntas, ya voy a leerlos. En la segunda clase vamos a hablar de temáticas, les voy a contar un poco de los distintos tipos de juegos de rol, incluso vamos a hablar de los juegos de rol unipersonales, juegos de rol sin dados, hay unos juegos de rol sin narrador directamente, o sea, solamente alguien como que guía, pero son varios narradores, y vamos a hablar un poco de este tema, así que si tienen dudas pueden dejarlas acá. Eh, Voy leyendo entonces las preguntas. Primero me decía por aquí Tito el chamán, ¿cómo se llama el libro que enseñaste? ¿Recomiendas otro libro para empezar a jugar D&D? Sí, este libro, por ejemplo, es un libro ya como una expansión
de dragones, entonces es algo que no recomiendo ni siquiera para comenzar, sino cuando ya tengas un conocimiento más básico. Hay una guía básica, como te decía Alfer, que está el resumen básico de reglas, si quieres jugar D&D. Hay muchísimo contenido. Hay una cosa que pasa con D&D y es que tiene toda la estructura publicitaria para ser grande. Entonces, hay contenido del que quieras, puedes buscar en YouTube. Yo, por lo menos, no hago contenido específico de D&D, aunque voy a empezar a hacer contenido narrativo de D&D quinta edición, porque es que siento que hay mucha información y me parece muy tonto competir con gente que se ha dedicado a estudiar y a sacarte un video por cada clase, un video por cada habilidad, un video por cada esto. Entonces puedes comenzar si quieres buscando fundamentos de Dungeons and Dragons en YouTube y vas a tener un concepto muy básico. Y para comenzar, casi siempre recomiendo, si quieren leerse y ojalá que quieran tomarle gusto a la lectura, el libro básico de cualquier juego de rol. Por ejemplo, en D&D tienes el libro básico, este me lo prestó un amigo, que es el Players. Y en el Players, en el libro del jugador, tienes toda la información y es súper, súper básico para comenzarlo. Entonces ahí puedes arrancarlo. Eh, gracias por sus comentarios. Alfred dice, por narrativo está buena la idea. Sí, voy a hacer una cosa más narrativa de Dungeons and Dragons. Por ejemplo, quiero hacer un video de cómo interpretar, 5 formas de interpretar un paladín. No tanto como en las clases, no tanto como en los skills, sino darles como ayudas también, sobre todo a los jugadores, que siento que es lo que más difícil les puede quedar. ¿Cuánto suele durar una sesión de rol? Depende del narrador. Por ejemplo, yo hago sesiones de 3 horas más o menos y me parece que es perfecto, pero a veces cuando nos enganchamos podemos durar 5 o 6 horas, puede durar 8 horas, depende de lo que hables con el narrador y tan interesante que esté la dinámica. Entonces ahí sí puede quedar por un lado o por otro. Gracias Hugo por estar aquí, gracias a las personas que se conectaron. Los invito en 15 minuticos, va una charla rolera, es una charla de media horita para retomar las charlas roleras todos los sábados a esa hora, o sea, a las 11 de la mañana Colombia. Hago charlas roleras, llevaba dos meses casi sin hacerlas porque tuve varios cambios, varios asuntos. Estábamos también con el carnaval rolero y tenía muchas cosas y no podía hacerlas. Estas charlas son de conceptos básicos para todo tipo. Siempre lo hablo de la narrativa, que es como mi fuerte profesional también. La charla de hoy es el rol como herramienta de vida. Esto se refiere a qué tantas cosas podemos hacer con los juegos de rol en nuestra vida personal y cómo nos puede aportar el juego de rol, que es una de las cosas que más me gusta a mí hablar, para que la gente a la vez entienda un poco que los juegos de rol no solamente son un juego, sino que tienen muchas cosas que te pueden otorgar. O sea, ese componente lúdico de enseñanza es maravilloso. Así que si se quieren quedar conectados aquí en el Discord, buenísimo. En un momento le cambio el nombre al canal y comenzamos la charla. En Twitch voy a parar por un momentico. Si quieren también quedarse allí, simplemente va a parar la transmisión. Voy a dejar un momentico la cortinilla mientras regreso, mientras voy tomo algo y me aligero la garganta y arranco la otra charlita. Así que si quieren quedar conectados acá, buenísimo, en 10 minuticos nos vemos. Cualquier comentario que quieran dejar también, ahí está, lo sigo leyendo y nos vemos en un rato.